¿Te ibas bien con Héctor Becerril? Porque ayer él fue el primero que salió justamente en el carro y dijo, no puede ser, Daniel Salaverry todavía está muy joven, ¿no? Para que finalmente sea el vocero y qué sé yo. Por eso es que yo te preguntaba si es que se dio ese tema, porque a mí me habían dicho el día lunes en una entrevista acá, una congresista de Fuerza Popular, que efectivamente eras tú. Y el martes me llamó la atención ayer que Héctor Becerril entre al cónclave justamente con esa frase y que a la noche, digamos que el titular era Galarreta y como suplentes alternos estabas tú y Lourdes Alcorta. Yo le doy la razón a Héctor porque es importante que un congresista que participa por primera vez gane experiencia, sepa cómo es el desarrollo, la parte operativa del Congreso, para más adelante poder asumir semejante responsabilidad como ser vocero titular. Así que totalmente de acuerdo. Te veo bien diplomático, así te vas a llevar todos los aplausos de tus compañeros de fuerza. Pero es la verdad, ¿Te llevas bien con Héctor Becerril o no lo conoces todavía muy bien? Y con todos llevamos una relación muy cordial, de mucho respeto, y además esto también es gracias al tipo de liderazgo que tiene Keiko. Nosotros tenemos una bancada muy fraterna realmente, y las reuniones como las que hemos tenido se llevan de manera muy alturada. Y la verdad que me siento muy satisfecho además de haber participado en esta reunión. Keiko Fujimori estuvo presente el día de ayer. ¿No estuvo presente el secretario general José Klimper? No, porque era una reunión de bancada. Una reunión de bancada. Que la lidera Keiko Fujimori. Siempre las reuniones de bancada las lidera Keiko Fujimori. Ahora, no entiendo por qué entonces Fernando Zavala se comunica con el secretario general del Partido Aprista, José Klimper, para lograr esa reunión con la bancada de Fuerza Popular. ¿Cuál ha sido un poco ahí la dinámica? Porque José Klimper es el secretario general, es la parte ejecutiva del partido, y me imagino que el premier designado habrá querido pues mantener ese nivel de institucionalidad, ¿no? Y me parece bien. Lo que se ha acordado es que a esta reunión asistan los voceros y 2 representantes del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional. Aún no tenemos los nombres, me imagino que... Uno de ellos podría ser el mismo Klimper, porque también entiendo que es del CEN, ¿verdad? Podría ser Vega, cualquiera del CEN, aún no tenemos los nombres, espero que de repente mañana o en los próximos días... Ok, 2 del CEN entonces y ¿quiénes más? Y los más? 3 miembros, los voceros, ¿no? Los voceros, o sea, tú, Alcorta, congresista Alcorta y congresista Galarreta. ¿Y la presidenta del Congreso no iría? ¿La candidata o presidenta? Tengo entendido que solo los voceros y 2 representantes del CEN. Luz Salgado es nuestra candidata a la mesa directiva, probablemente la próxima presidenta del Congreso, pero no es miembro del CEN, ni es vocera. Ok, muy interesante, ¿no? Vamos a ver, porque ayer justamente creo que fue Galarreta o Luz Salgado que me comentó ese tema. ¿Cuándo se daría esa reunión y qué expectativas al respecto, Daniel? No, esperemos que se dé lo más pronto posible. Nosotros, con la mayor apertura y predisposición para escuchar al premier, tenemos temas que nos interesan muchísimo, como el tema de seguridad ciudadana, cuáles son, digamos, la línea, ¿no?, de aquellas facultades que van a solicitar. Me imagino que nos comentará algo de eso, así es que la mayor predisposición y apertura, ¿no? Pero ¿de qué depende? Porque finalmente, o sea, para coordinar fechas, me imagino que si la prioridad es este tipo de cosas, no habría que demorar tanto, ¿no?, en el día de la reunión. Me imagino que ambas partes tienen sus agendas, tienen compromisos ya asumidos y habrá pues que encontrar el momento, la hora indicada, ¿no? En el caso de la Secretaría General, no sé si se ha conversado, bueno, me dices que solamente se han tocado temas de bancada, pero digamos, ¿va a haber algún cambio? ¿Va a haber alguna elección para un nuevo secretario general, para un nuevo CEN? ¿Se ha hablado también de esos temas al interior de la reunión ayer o no? No. ¿Y sabes si es que independientemente de esa reunión va a haber algo de eso? ¿No va a haber una reestructuración en Fuerza Popular, algún congreso o algo? La próxima reunión de bancada va a ser la primera semana de agosto, seguramente para tomar decisiones luego de la reunión de la Junta de Portavoces respecto a las comisiones. No tengo información respecto a que se esté proyectando o programando algún proceso interno. Ok, ¿los 73 congresistas estuvieron presentes ayer? ¿Estuvo Kenji Fujimori también? Por supuesto. ¿Los 73 o faltó alguno por algún tema? Es difícil, ¿no? No he tenido la lista, pero porque son muchísimos, pero me imagino que han estado todos. Los 73 congresistas, incluido Kenji Fujimori. Ok, te quería hacer alguna... bueno, hablaste del tema de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los otros temas fundamentales que quisieran escuchar a Fernando Zavala? Y en ese sentido, las opciones de por ahí pensar en darle facultades legislativas. Aquí la nota que obviamente sacaba ¿no?, el diario, La Mula, el portal, era que obviamente con un poco de ironía Luz Salgado había dicho que yo sepa, no ha venido todavía, ningún presidente ha ido a pedir facultades todavía. Obviamente hay que esperar, pero
se hablaba también de que no estaría, porque finalmente, como tú has dicho, no piensan claudicar del encargo que les ha dado el pueblo. ¿Es claudicar finalmente otorgar facultades en situaciones extraordinarias? A ver, primero hay que dejar claro que no es un derecho constitucional del Ejecutivo solicitar, ¿no?, por no decir ordenarle al Congreso que le delegue estas facultades. No, solicitar sí es un derecho, que ordenar que se las den obviamente no. No, es una facultad del Congreso el delegar o no esta solicitud de facultades, ¿no es cierto? Correcto. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar. Ya han habido además experiencias como en el gobierno del señor Toledo, que solicitaron y el Congreso le dijo, mira, más bien tráeme tu paquete de propuestas de ley, de proyectos de ley, nosotros las revisamos, si hay que mejorar algo las mejoramos y le damos la prioridad que amerite el caso. Creo que esa podría ser también otra alternativa. A ver, explícame eso nuevamente, decir que no se le dé facultades, sino que, pero eso sería seguir el mismo trámite. Sí, que no porque estamos hablando de un necesariamente. tema de celeridad, ¿verdad? Se supone que eso era, y además yo pensaba, ahora lo conversábamos en la radio, bueno, ustedes también tendrían, digamos, un control sobre eso, porque al darle las facultades, ustedes dirán, bueno, te estamos dando porque nos los estás pidiendo a medida extraordinaria, pero nosotros te vamos a controlar y al mismo tiempo vas a tener que mostrar resultados en el corto plazo. Nuestra candidata a la presidencia del Congreso y la próxima presidenta del Congreso ha dicho, y yo concuerdo con ella, que el Congreso no puede ser una mesa de partes ni lo vamos a permitir. A nosotros nos tienen que respetar como un poder del Estado. Por lo tanto, ellos tienen que presentarnos esta solicitud, tendremos que evaluar cuáles son los alcances, las medidas específicas, por cuánto tiempo, y finalmente el Pleno decidirá. Pero creo que una alternativa podría ser, bueno, ustedes ya tienen algunos proyectos desarrollados, preséntenlo, le vamos a dar la prioridad que amerite el caso y de repente podemos impulsar esta reforma en un tiempo rapidísimo. El problema cuando se dan estos decretos legislativos desde el Ejecutivo es que se hacen en los ministerios a puertas cerradas. Entonces no se socializan las leyes, no se reciben otros aportes y después se puede volver una complicación. Bueno, pero ustedes también pueden controlarlo, es decir, no es un cheque en blanco, pero lo que tú dices es cierto. Algunas leyes, por ejemplo, no se socializan en el sentido de que no va a haber ese debate que nosotros transmitimos en el Congreso, cuando cada congresista da su punto de vista, pero por un tema también de eficiencia, de celeridad, por ahí se planteaba también el tema. Pero no podemos tampoco de antemano asumir que el Congreso no va a poder sacar la ley rápidamente. Si que hay consenso respecto a promulgar alguna ley, o mejor dicho, aprobar alguna ley respecto a temas tan importantes como seguridad ciudadana, en las cuales ya no podemos seguir esperando, podemos hacerlo rápidamente, eso no tiene por qué demorar. Pero ok, a ver, yo tengo que preguntarte, Daniel, porque me imagino, esta es una posición con todo gusto, que coincides tú con Luz Salgado. Entonces, esto se ha hablado, Daniel Salaverry, el día de ayer. El tema creo que parece claro que se han puesto de acuerdo en, finalmente, o no decir a priori que les vamos a dar, pero tampoco decir que no, pero mostrar, digamos, una cierta expectativa, una cierta duda todavía razonable y no decir a priori, oye, te vamos a dar lo que tú pidas. O sea, algo se ha conversado ayer al respecto. Que una congresista reelecta y un congresista electo como yo coincidamos, no es que se haya conversado, es que es una muestra de la coherencia que tenemos dos miembros de un mismo partido, que tenemos la misma línea, que queremos un Congreso que se respete, un Congreso que cumple el mandato constitucional que le ha transferido el pueblo a través de las urnas y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo. Eso no significa que le vamos a cerrar las puertas al Ejecutivo. Venga usted, señor Premier, señores ministros, explíquenos cuáles son estas medidas que ustedes van a solicitar y nosotros evaluaremos si le damos o no esa facultad. Pero quién sabe si el pueblo que ustedes dicen representar estaría de acuerdo en darle las facultades legislativas. Pero bueno, ahí entramos a otro tema. Tengo solamente algunas cositas más, porque habló ayer también con la congresista Salgado y me comentaba este gesto de no cobrar los gastos de instalación a algunos congresistas que ya están en Lima y los que han sido reelectos. ¿Es así? Los congresistas que ya están instalados en Lima, los reelectos, y los que viven, que son electos por primera vez, pero viven en Lima, ellos han tomado la decisión, ha nacido de ellos, no ha sido una imposición, de no cobrar estos gastos y me parece muy bien. Correcto. ¿Se va a mantener el aporte de los 73 congresistas a la lideresa que ha sido al partido, ¿no? Bueno, al partido. Pero, a ver, cuando la gente preguntaba de qué vivía Keiko Fujimori, la respuesta al unísono era del aporte que los congresistas dan al partido y que eso se le hace llegar una mensualidad a Keiko Fujimori. A ver, no me parece mal que una persona que dedica el 100% de su tiempo útil, ¿no?, a dirigir un partido político,
a crear la más grande organización política como es hoy en día Fuerza Popular en el Perú, cobre un sueldo. A mí tampoco. ¿No es cierto? Eso no significa que el 100% de los aportes que den los congresistas vaya a parar a ese sueldo, ¿no? El partido tiene secretaria. No, más aún con 73 congresistas, ¿no? Sería Entonces, una fortuna. Esos ingresos se utilizan, me imagino yo, para las diversas actividades que tiene el partido. Pero ¿no? continuará este tema entonces, esta modalidad. Pero eso es algo normal en todos los partidos. Correcto. Que no tienen un dueño. Correcto. ¿no? Creo que el Frente Amplio también se han puesto... Hay algunos partidos que parecen empresas, sociedades anónimas, en donde el dueño, bueno, pues coge, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Y pone, por favor, Cristian, ¿no? Pero dime, pone Daniel, por favor. Y pone el dinero, ¿no? ¿Cuáles partidos? No te hagas el angelito, pues pero tú sabes. pero es que tú lo tienes que decir, porque ahora justamente hablando de angelitos hay que decir... No, a lo que me refiero es que pues Daniel, es normal, muy bien como vocero, con un estilo claro y directo. Partido nacionalista. Yo siempre hablo claro y la gente entiende a quiénes me refiero. Y me parece muy bien, tocando ese tema, que ahora haya financiamiento público para los partidos. Correcto. Porque justamente así se va a evitar que los partidos se conviertan pues en chacras de quien lidera ese partido, que cree que es su empresa. Correcto. Y no una completamente de acuerdo, que no debería ser así. Yo siempre he saludado el trabajo de Fuerza Popular para institucionalizarse, pero te planteo la pregunta nuevamente. Entonces, va a seguir la modalidad de un aporte que irá al partido y el partido destinará un sueldo para Keiko Fujimori justamente por la labor que cumple dentro de la agrupación política. Esa modalidad va a continuar. Con total transparencia y me parece excelente que esto sea así. Más bien que continúe así. Preocupémonos de aquellos líderes que se dedican a tiempo completo a dirigir partidos y que nadie sabe de qué vive. Correcto, no, eso es más peligroso. Por eso le estamos denunciando justamente a Nadine Heredia una y otra vez, porque finalmente no dice. Eso es más peligroso. Pero, ¿nos adelantarías cuál va a ser el sueldo de Keiko Fujimori? Yo no soy dirigente del partido, por lo tanto no tengo esa información. Pero dentro de áreas de la transparencia, me imagino que usted estarás de acuerdo que eso se tiene que revelar, ¿no? Bueno, yo tengo, me parece que si le preguntan pues al tesorero o al director de economía, no sé quién maneje esos temas, podrá responder. Daniel Sanabria, tengo unas para ir terminando, porque yo te quería preguntar respecto no, a la posición que tuvo, por ejemplo, Cecilia Chacón y Rolando Reategui. Tú también eres empresario, Daniel, también eres empresario de La Libertad. Por eso me llamó la atención cuando, por ejemplo, ellos se refirieron a Pedro Pablo Kuczynski y a Fernando Zavala, ¿no? Que viene de las canteras de la gran empresa. ¿Será un gobierno para los empresarios, no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que solamente va a ser un gobierno para los empresarios, para los lobbies, por ser Fernando Zavala de la empresa? Nos llama la atención poderosamente que los tres cargos más importantes del Ejecutivo, como es la Presidencia de la República, el Premierato y el Ministerio de Economía, estén en manos no solamente de economistas, sino de gente vinculada a la banca y al gran empresariado. Nos llama la atención, no digo que necesariamente sea esto malo. Nos gustaría, y ojalá que esto sea así, ver más presencia de representantes de los sectores sociales del país. A veces, no digo que todos sean así, pero a veces hay economistas que en vez de corazón tienen cajas registradoras. Y creo que dirigir un país, uno tiene que tener una fibra social, una sensibilidad social especial para tomar decisiones fundamentales, sobre todo en el tema de programas sociales, de presupuestos, que son importantes. Mira lo que está pasando ahora en el sur con el friaje, pero tú podrías decir que no ha sido atendido en los últimos años, con temas de mejoramiento de viviendas, fundamentalmente de galpones para el ganado, y ahora que se están muriendo los niños por neumonía, ahora todo el mundo pega el grito al cielo. Pero tú dices, me parece, no, nos preocupa, pero eso no fue exactamente, porque todo el mundo le cayó justamente con palo. Pero yo te quería preguntar, ¿cuáles reconoces tú que fueron los mejores logros de Alberto Fujimori durante su gobierno? ¿No fue justamente también vincularse con tecnócratas y hacer esas reformas de la economía, esa liberación del mercado de primera generación? Faltaron mucho más, pero también fue justamente con un grupo de economistas, Roberto Abusada, el mismo Jorge Cameta, a la cual se le ha cuestionado mucho. O sea, no veo por qué, ¿no? Y estoy refiriéndome a un artículo de Cecilia Valenzuela que dice, ¿cuándo se volvieron marxistas los fujimoristas? Tú no eres marxista. Pero tengo una gran preocupación por los que menos tienen. Ok, pero también eres empresario. Pero por supuesto. ¿Es una contradicción ser empresario y preocuparse por los que menos tienen? Cuando el empresario, como lo hemos hecho algunos, ¿no?, pone a disposición su empresa y sus recursos para impulsar, por ejemplo, programas sociales de vivienda y mejorarle la vida a muchísimas familias en el Perú, creo que no tiene nada de malo. Correcto. Cuando el empresario llega acompañado de representantes de empresas internacionales para hacer lobbies, como en el caso de la Oroya, sí nos preocupa muchísimo. ¿El lobby es ilegal? Cuando afecta a los intereses del país, debe serlo.
Pero eso es un delito, entonces eso, o sea, un tráfico de influencia es un lobby, finalmente traer, y en este caso, ¿crees que PPK es un lobista que afecta a los intereses del país? Me parece un error el haber ido acompañado, porque eso de que fue casualidad, bueno, pues es bien difícil de creer, ir acompañado de empresarios chinos y de dar la impresión o el mensaje de que es un gestor de intereses particulares. El presidente está para defender los intereses del país, no de ninguna empresa o empresario en particular. Pucha, pero si yo te doy los casos cuando Alberto Fujimori viajaba con algunos empresarios justamente y los invitaba para que inviertan en el Perú, pero bueno, preocupa a Daniel un poco porque claro, o sea, yo no sé si te veo un talante muy bien desempeñándote como vocero de Fuerza Popular, pero ni siquiera tengo la sensación de que sea lo que efectivamente tú crees como empresario, como político joven, sino que también hay un tema ahí de, bueno, hay que poner siempre un manto de duda sobre PPK y este tema de que es economista, de que es banquero, de que es lobista. Ojalá me equivoque. No soy doble cara y lo que yo digo, lo digo porque estoy convencido de eso. No he dicho que sean malas personas. Okay. Lo que he dicho es que nos preocupa que las dos primeras designaciones sean gente que proviene de la banca y del gran empresariado. Correcto. Vamos a esperar quizá el viernes con el gabinete. Y que esperemos que este gabinete tenga también presencia de sectores sociales importantes del país. ¿Te molestaría con esta término? Ahora sí me voy. ¿Que Jaime Savera se mantenga en educación? ¿Te parece que sería un continuismo y que de alguna manera se confirmaría eso que mucha gente comentó, la alianza entre el gobierno nacionalista y PPK? Cuando se habla de la reforma educativa, y yo veo los resultados censales, por ejemplo, y veo que el 50% de los niños de segundo de primaria entienden lo que leen, pero cuando tú ves luego en segundo de media que ese 50% cae a 10, uno dice, ¿dónde está la reforma de la educación? Correcto. O cuando el 27% entiende matemáticas y en segundo de secundaria cae a 8, uno dice, bueno, este resultado censal es una cosa, ¿no? Y el resultado de aprendizaje es otra. O sea, ¿crees que no ha sido tan buena la gestión como algunos mencionan? Y peor aún, cuando tú a las regiones le dices, si mejoras en el resultado censal, yo te doy más presupuesto. Entonces ahí empiezan a distorsionarse los indicadores, ¿no? Ok.